Enfrentamiento entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa. Zacatecas no encuentra tregua a la crisis de violencia que arrasa el estado. El territorio Plaza Caliente en la ruta del narcotráfico hacia Estados Unidos sufre una disputa entre el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa por el control de la zona. El último enfrentamiento armado entre las dos organizaciones criminales se ha saldado con la muerte de 6 personas que todavía no han sido identificadas en la comunidad de Boquilla del Carmen, Villanueva, según la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad de la entidad. Las víctimas probablemente pertenecían a estos grupos delincuenciales, ha asegurado el organismo en un comunicado. Otras 2 personas más resultaron heridas y han sido trasladadas a un hospital. El tiroteo ha tenido lugar en el mismo municipio en el que el pasado septiembre 6 adolescentes fueron asesinados por el Cartel Jalisco Nueva Generación. El fuego cruzado que mantenieron los 2 carteles alertó a los vecinos de la comunidad, que avisaron a las autoridades. Al lugar se ha desplazado un operativo especial conformado por el Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza de Reacción Inmediata, Zacatecas y la Fuerza Rural de la Policía Estatal Preventiva. Los agentes han detenido a un civil armado y han requisado al menos 5 armas de fuego largas, una granada, equipo táctico y otros indicios. Durante las primeras pesquisas, además, las Fuerzas Armadas han encontrado un campamento que había sido utilizado por uno de los 2 grupos criminales, que ya ha sido destruido para evitar su reutilización. Las autoridades aseguran que la situación ya se encuentra bajo el control total de las Fuerzas Armadas y fuera de riesgo. Sin embargo, los vecinos de las comunidades aledañas denuncian que el enfrentamiento continúa en los montes que rodean la zona, donde se escuchan disparos de acuerdo con la prensa local. La Secretaría de Seguridad Estatal ha afirmado que mantendrá el despliegue de agentes en el lugar a fin de garantizar la seguridad por las y los ciudadanos. Desde hace casi 20 años, Zacatecas es el escenario de una cruenta lucha entre carteles que ha plagado el territorio de asesinatos, secuestros, desapariciones y extorsiones, a pesar de que el gobierno ha desplegado en el estado alrededor de 6.500 elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría Federal de la Seguridad Pública. La grave crisis de inseguridad que recorre sus fronteras no encuentra solución. No solo los 2 principales grupos criminales del país tienen presencia en la entidad, la región es un microcosmos de la enorme fragmentación de las mafias del país. A la lista se suma el Cartel del Noreste y células más pequeñas como los Cabrera y la Operativa MZ. El brazo armado bajo las órdenes de Ismael El Mayo Zambada, líder de una de las facciones de los Sinaloa, además de los talibanes, antiguos miembros de los Zetas y ahora aliados del Cartel del Noreste. De acuerdo con un estudio de 2020 del Programa de Drogas del Centro de Investigación y Docencias Económicas, si el Estado representa un agujero negro de violencia con casi 4.000 desaparecidos en las estadísticas oficiales, Villanueva podría considerarse una de las capitales de la indefensión ciudadana. A finales de septiembre, hace poco más de 2 meses, el municipio conmocionó a todo el país con el secuestro de 6 adolescentes de entre 14 y 18 años por el Cartel Jalisco Nueva Generación. Después de raptarlos de madrugada del rancho de los padres de uno de ellos, los hicieron caminar descalzos por el monte, los torturaron y asesinaron a 6 de ellos. Solo uno de los jóvenes sobrevivió. Los cuerpos aparecieron abandonados en la sierra que rodea a Malpaso, la comunidad en la que vivían, también parte de Villanueva. En aquella ocasión, los criminales no dieron un momento de paz a los vecinos, ni siquiera en el entierro de los muchachos. Enviaron a sus halcones, otros adolescentes reclutados por el cartel, a vigilar los funerales en los que las familias de las víctimas se rompían entre el dolor y el miedo a las represalias si denunciaban la situación a la prensa. El gobierno son ellos, el Cartel Jalisco Nueva Generación, está en zona de guerra Malpaso. Cuando está oscuro, hay orden de no salir de casa, no hay ningún policía. Dijo entonces en condiciones de anonimato el pariente de uno de los adolescentes asesinados a El País. A menudo, los sicarios de los carteles son poco más que adolescentes de familias pobres en una región con pocas opciones de futuro para sus jóvenes y dominada por el crimen. Niños o soldados en una guerra sin final que acaba engordando las estadísticas oficiales.
Los 6 nuevos cadáveres de Villanueva demuestran que, a pesar de que la violencia de tanto en tanto conmociona e indigna al país, la batalla por la plaza no acaba. Los muertos a balazos tampoco. Una disputa de años. Chiapas es uno de los principales destinos turísticos del sur del país. Sin embargo, desde hace años ha padecido el problema del narcotráfico y en los últimos meses se ha recrudecido la violencia. Desde 1998, la zona de la selva de Chiapas, en su frontera con Guatemala, fue considerada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, como un corredor clave para las drogas. El cartel Jalisco Nueva Generación extendió sus redes de narcotráfico a Guatemala. En esa nación tejió redes de narcotráfico y estableció vínculos con agentes del ejército, de acuerdo con el centro de análisis Insights Crime. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalaba un clan de drogas guatemalteco traficaba cocaína, heroína y metanfetamina a Estados Unidos utilizando el cartel Jalisco Nueva Generación, dice el reporte. Pero Guatemala ha sido clave para organizaciones mexicanas. Durante décadas, los grupos más poderosos de México, como el Cartel del Golfo, el Cartel de Sinaloa y los Zetas, se han asociado con redes de tráfico guatemaltecas para garantizar un suministro constante de cocaína desde Centroamérica, agrega el reporte. Por lo menos desde hace 2 años, Chiapas está inmerso en una espiral de violencia resultado de disputas entre carteles. La entidad, hoy gobernada por el morenista Rutilio Escandón, solía tener presencia en agrupaciones locales y del cartel de Sinaloa. Sin embargo, el cartel Jalisco Nueva Generación se sumó a la disputa. Hace unos días se difundió un mensaje en el que los presuntos integrantes de la agrupación aseguraban que limpiarían la entidad de las lacras de los Sinaloas. La disputa entre estas agrupaciones ha propiciado un desplazamiento de cientos de chiapanecos, así lo revela un reporte de Insight Crime. El conflicto en frontera Comalapa lleva por lo menos 2 años en gestación. En este tiempo, los mayores grupos criminales de México han tratado de arrebatarse unos a otros el control de rutas cruciales para el tráfico de narcóticos y migrantes, dice uno de sus análisis. Las operaciones y las agrupaciones del crimen organizado han trascendido fronteras y se han extendido a Guatemala. Un coronel guatemalteco reveló hace poco cómo oficiales corruptos ayudaron al cartel Jalisco Nueva Generación a traficar cocaína por el país desde 2017, dice Insights Crime. La migración irregular también representa una fuente de ingresos para las organizaciones, por lo que Chiapas, por donde ingresen miles de extranjeros, toma relevancia por el crimen. En un momento en que miles de migrantes centroamericanos siguen cruzando cada año la frontera entre Guatemala y México, muchos hacen una primera escala en frontera Comalapa. Desde allí son llevados por entre las montañas hasta el embalse artificial, la Angostura, y siguen hacia el norte en lancha o por carretera, se lee en el análisis. De esta manera se espera que estos tiroteos cesen ya que están comenzando a generar más peligro para los habitantes que sin tener culpa alguna están poniendo en riesgo total su vida al momento de verse libres a terminar perdiendo la vida por una pelea que ni siquiera es de ellos. Si te ha gustado el video, te sugiero que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y nos regales un me gusta. Eso nos ayudaría mucho. Hasta la próxima.